Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 31 de enero. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo, nos acompaña hoy en la asistencia técnica Patrizio Ciprari. En su sexta catequesis sobre el nuevo ciclo dedicado a los vicios y a las virtudes, el Papa Francisco se referirá hoy a la ira. Y en estos instantes el Santo Padre acaba de hacer su ingreso al aula Pablo VI, donde, según la Gendarmería Vaticana, hay alrededor de 6.000 fieles y peregrinos procedentes de diversos países. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy nos detenemos a reflexionar sobre el vicio de la ira. Estamos hablando de los vicios y de las virtudes. Y hoy toca detenernos sobre el vicio de la ira. Es un vicio particularmente tenebroso y es quizás el más simple de individualizar desde un punto de vista físico. La persona dominada por la ira difícilmente logra disimular este ímpetu. Lo reconoce por los movimientos del cuerpo, por la agresividad, por la respiración agitada, por la mirada torva y ceñuda. En su manifestación más aguda, la ira es un vicio que no deja tregua. Si nace de una injusticia padecida o considerada como tal, a menudo no se desata contra el culpable, sino contra el primer desafortunado con el que uno se encuentra. Hay hombres que contienen su ira en el lugar del trabajo, demostrándose tranquilos y compasivos, pero que una vez llegados a la casa se vuelven insoportables para la esposa y los hijos. La ira es un vicio desenfrenado, es capaz de quitar el sueño y de hacernos continuamente maquinar en nuestra mente sin lograr encontrar una barrera para razonamientos y pensamientos. La ira es un vicio destructivo de las relaciones humanas. Expresa la incapacidad de aceptar la diversidad del otro, especialmente cuando sus decisiones de vida difieren de las nuestras. No se detiene a los malos comportamientos de una persona, sino que arroja todo a la caldera. Es el otro tal como es, el otro como tal el que provoca la ira y el resentimiento. Se empieza a detestar el tono de su voz, sus banales gestos cotidianos, sus formas de razonar y de sentir. Cuando la relación alcanza este nivel de degeneración, ya se ha perdido la lucidez.
La ira hace perder la Una lucidez. delle caratteristiche dell'ira a Una de volte las è quella características de la non ira riuscire a mitigarsi con es il la de tempo. no calmarse con el tiempo. In quei casi anche la En distanza e esos il casos, silenzio, incluso la distancia y anziché el aiutare il silencio, peso en dell'equivoci, lugar de calmar el lo peso de los malentendidos, lo gigantesco. magnifican. È per questo motivo che l'Apostolo Por Paolo, este motivo, come el abbiamo apóstol ascoltato, Pablo, como hemos escuchado, recomienda a sus cristianos que il problema aborden e inmediatamente el tentare la problema e riconciliazione. intenten la reconciliación. Così Dice así: non tramonti il sole no sopra la permitan vostra que la vita. noche los sorprenda Importante che tutto si enojados. sciolga subito, Es importante que prima todo del se tramonto disuelva del sole. inmediatamente Se antes de la puesta del il sol. giorno può nascere qualche Si durante el día equivoco, puede surgir e algún due persone possono non malentendido comprendersi y dos più, personas dejan de sapersi entenderse, improvvisamente lontane, percibiéndose la de nota pronto non va alejadas, consegnata al diavolo. no hay que entregar la noche al diablo. Il vizio ci terrebbe svegli al buio, El vicio nos mantendría despiertos en la oscuridad, rimuginare le nostre ragioni, rumiando nuestras per gli razones sbagli y errores inqualificabili inexplicables che non sono mai nostri, sempre dell'altro. que nunca son nuestros y siempre Quando una del persona otro. Es è así. sotto l'ira, Cuando una persona está sempre bajo la ira, dice il problema è dell'altro, siempre dice el problema es del otro, mai del è otro. capace di riconoscere Jamás i propri difetti, es capaz de le reconocer proprie mancanze. sus propios defectos y faltas. Nel Padre Nostro Gesù ci fa pregare En el per Padre le Nuestro nostre Jesús nos relazioni hace orar umane, che sono un terreno minato, para nuestras relaciones humanas, que son un terreno minado, perfetto. un plan que nunca está en equilibrio perfecto. Con debitori che sono En la vida tenemos que tratar con los deudores inadempietati nei nostri incumplidores frente a nosotros, certamente anche noi non abbiamo sempre amato tutti como ciertamente con la nosotros no giusta siempre misura. hemos amado a todos en A justa qualcuno non medida. abbiamo restituito l'amore A algunos che ci no les spettava. hemos devuelto el amor Siamo que tutti se les peccatori, debe. tutti. E tutti abbiamo i conti in rosso. Todos somos pecadores, todos tenemos las cuentas con números rojos. Abbiamo i conti in rosso. Tenemos las E perciò cuentas tutti en abbiamo rojo. bisogno di imparare a perdonare. Y por tanto todos tenemos necesidad de aprender a perdonar. Gli uomini non stanno insieme Los se non hombres si no esercitano están juntos anche si no nell'arte se del perdono. practica también, Per quanto questo si sia no ponen en meramente práctica también possibile. ellos el arte del Ciò che perdón. contrasta l'ira è la benevolenza, Lo que contrarresta la ira es la la benevolencia, mansitudine. la amplitud del corazón, la mansedumbre, la paciencia. Ma a proposito dell'ira, c'è da dire un'ultima cosa. A propósito de la ira, Un vicio terribile, hay que si decir una diceva, última cosa, es sta un vicio all'origine di terrible. guerre e di violenze. Está en el origen de las guerras y de la violencia. El proemio de la Ilíada describe la cólera de Aquiles, que será causa de luto infinito. Pero no todo lo que nace de la ira es mala. Los antiguos eran muy conscientes de que hay una parte irascible en nosotros que no puede ni debe negarse. Las pasiones son hasta cierto punto inconscientes, suceden, son experiencias de la vida. No somos responsables de la ira en su surgimiento, sino siempre en su desarrollo. Y a veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada. Si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia, si no siente algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, entonces significa que no es humana y mucho menos es cristiana. Existe una santa indignación, que no es ira. Jesús la conoció varias veces en su vida, a la santa indignación. Nunca respondió al mal con el mal, pero en su alma experimentó este sentimiento. Y en el caso de los mercaderes en el templo, realizó una acción fuerte. Una acción fuerte y profética dictada no por la ira, sino por el celo por la casa del Señor. Nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la justa medida de las pasiones.
educarlas bene, bien, che si volgano al bene para que e non al male. vuelvan hacia el bien y no hacia el mal. Gracias. Santo Padre, los fieles y peregrinos presentes en esta audiencia desean manifestarles cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaca. La segunda, llevar a la oración el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor ser conscientes de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que, cuando surja, podemos encauzarla positivamente, para que ésta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Mañana en Italia se celebra la Jornada Nacional de las Víctimas Civiles de Guerra. Al recuerdo orante de los caídos en las dos guerras mundiales, asociamos también a los muchos, demasiados civiles, víctimas indefensas de las guerras, que lamentablemente todavía ensangrientan nuestro planeta, como Oriente Medio, Ucrania. Que su grito de dolor llegue al corazón de los responsables de las naciones y suscite proyectos de paz. Cuando si leggono storie di questi giorni nella guerra, c'è tanta crudeltà. Cuando se leen las historias en estos días de la guerra se ve tanta crueldad. La paz es mansa, no es cruel. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Invoco sobre ustedes la protección de San Juan Bosco, a quien la Iglesia recuerda hoy, para que haga fecunda la vocación de cada uno
en la Iglesia y en el mundo. La mia benedizione. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Fin de la transmisión, amigos oyentes. Feliz miércoles. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.